Alberto Trota, así se dice, ex ministro de Educación de la Nación. Nico, ¿cómo estás? Qué peinado, papucho. Es decir, te vestiste para nosotros. Muy bien, muy bien, muy bien. Por supuesto. ¿Cómo andamos, Alberto? ¿Bien? Bien. Muy movilizados porque tenemos una comunidad, ¿viste? Que nos obliga a estar atentos durante las 3 horas del programa. Y está bueno eso porque opina de todo lo que nosotros planteamos. Te quiero preguntar por lo sucedido ayer con Silioni en la provincia de Buenos Aires y demás, pero antes te pregunto por lo político, ¿sí? ¿Cómo ves la cosa? Hace un rato hablábamos con Guillermo Moreno y él le contábamos que Máximo contó que Cristina estaba leyendo su libro y que además lo tenía subrayado, ¿sí? Digo, como para que de alguna manera entendamos que todo tiene que ver con todo, sobre todo lo que pensamos más o menos parecido, ¿sí? Que somos nosotros, ¿sí? Sí, yo veo, la verdad, con mucha preocupación, más allá de un veranito financiero, que la Argentina ha vivido en otro momento, ¿no? Pero creo que si uno observa los indicadores sociales y económicos, están muy lejos de ser beneficiosos para la sociedad argentina, ¿no? Vemos que este año va a ser un año de mucho retroceso en términos de ingreso para los trabajadores, las trabajadoras registrados y para ni hablar los trabajadores informales. Sí. Entonces, probablemente vamos a tener un año próximo donde empiece a haber algunos indicadores positivos, pero que no van a ser reflejo del crecimiento del desarrollo, sino del rebote luego de una caída tan marcada, ¿no? En algunos sectores de la economía, con caídas de más de 2 dígitos, 20, 25%. Entonces creo que frente a ese escenario, que también le sumamos un esquema de fuerte inestabilidad política, que en parte generado por el presidente Milei, por su estilo de confrontación, no solo con las fuerzas opositoras en el Congreso, sino inclusive una confrontación en términos de debilitar el federalismo a partir de la retracción del Estado Nacional de múltiples responsabilidades relacionadas a la agenda de desarrollo de nuestro país, que se implica principalmente en lo que es no enviar recursos de las provincias que recauda el Estado Nacional para sostener el mejor funcionamiento de lo que deben ser el acceso a derechos, servicios y prestaciones que deben garantizar los estados provinciales y municipales. Nico, ¿cómo está el tema de las universidades? Bueno, creo que el escenario sigue siendo el mismo, ¿no? Sí. Si uno ve el presupuesto que presenta el gobierno para el año próximo, hay un recorte de aproximadamente el 50% de los recursos, sí, ¿no? Y en ese sentido, ya digo, los dos principales componentes... ¿Y cómo haces? ¿Cómo haces, digo vos, por ejemplo? ¿Cómo haces? No, es muy difícil plantear el funcionamiento de una universidad cuando los salarios... Digo, los que más han perdido en términos de ingresos son los trabajadores estatales, ¿no? Y ahí dentro de los trabajadores del Estado tenemos a los maestros y a los profesores universitarios, ¿no? Y a eso se le suma la complejidad de la reducción de lo que son los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales. Y en ese escenario creo que vamos a tener un proceso 2025 que va a estar atravesado por la multiplicación de los conflictos, muchos de los cuales se vinculan a esta puja distributiva, digo porque el dinero se debate y se discute cómo se distribuye, y en términos del gobierno nacional, la desaprensión marcada que tiene por la agenda educativa más allá de su discurso. No estamos frente a un gobierno que propone que, por ejemplo, la educación obligatoria sea un servicio esencial, tratando de atacar la posibilidad de un reclamo de los maestros y maestras, cuando lo que termina haciendo el gobierno nacional es un ajuste sin precedentes en términos de los ingresos de los maestros y las maestras, principalmente a partir de la ausencia de todo envío, por ejemplo, del incentivo docente a las provincias. Claro, lo cual es una locura porque eso ha desbaratado absolutamente todo. ¿Seba? Nico, ¿qué tal? Buen día. Bueno, meterte un poquito en lo que ocurrió ayer en el programa de Gordo Feynman, digamos, más allá de... No queremos hacer periodismo de periodistas, pero digo, eso abrió todo un debate, creo que Alberto Silioni estuvo muy bien ahí, sobre un pasaje de uno de los libros que se usan
para educación sexual integral en niños o mejor dicho, en jóvenes de 17 años, digo, que no son niños en absoluto, ¿no? No sé si hace falta. La verdad que es difícil dar esa discusión y ese debate absolutamente descontextualizado de un texto, ¿no? Claro. Un texto Sí. que además intenta generar estos ámbitos de debate hacia dentro del aula, ¿no? Y que nos preocupemos tanto por la palabra pija, ¿no? Como si fuese un pecado, cuando implica desconocer la realidad que habitan nuestros adolescentes. Claro. ¿No? Yo creo que nunca las políticas públicas hay que pensarlo en términos de lo propio, ¿no? Pero yo tengo un hijo de 16 y una hija de 15. Creo que, ¿no? Y trato de ser un padre presente en todas las dimensiones de la educación, que no es la realidad siempre que atraviesan todos los chicos y chicas. Por eso es muy importante el abordaje que la escuela tiene que llevar a partir de lo que es la educación sexual integral. Obviamente la educación sexual integral, como marca la norma, Sí. Abordado según la edad de cada uno de los niños. No es lo mismo, por supuesto, voy a decir una obviedad, el abordaje que tenemos que tener en la educación inicial, que hay que tenerlo, porque entre otros aspectos implica, ¿no?, generar la conciencia en el niño y la niña del cuidado de lo privado de su propio cuerpo, que sirve además para detectar muchos casos de abuso, que en el 80% de los casos es intrafamiliar que sufren los niños y niñas. Obviamente el abordaje es distinto de lo que es la escuela primaria, de lo que es los distintos ciclos de la educación secundaria. Ni hablar en último ciclo de la educación secundaria, donde tenemos desde el sistema educativo generar estas instancias de debate que no solo se vinculan a lo sexual, a la prevención de los abusos, a la prevención de los noviazgos violentos, ¿no?, sino también a una sexualidad plena que, entre otros aspectos, tiene que tener el objetivo de disminuir todo lo que son los embarazos no deseados, claro, en los adolescentes. Eso no se hace escondiendo la cabeza como el avestruz. Ese para mí es un tema trascendente, decisivo, porque la precocidad en el inicio sexual existe, si los pibes tienen un inicio sexual. Los pibes cogen, para decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Y no porque lo incentive la escuela. Al contrario, la escuela es un espacio de abordaje, porque también, muchos padres se preocupan y no hablan de todos estos temas con su hijo, en lo que es prevención de la transmisión de enfermedades sexuales, en lo que debe ser una sexualidad responsable, claro, y en lo que debe ser la prevención de los embarazos. Y esto además la ley, la ESI, permite, ¿no?, respetar las creencias institucionales de cada una de las escuelas, y eso es importante. Ahora, también tiene que abordar los conceptos básicos que tiene la Ley de Educación Sexual Integral, que es para todos los establecimientos. Pero claro, además esta no es obviamente, en una escuela católica, sí, no tener relaciones sexuales hasta el matrimonio, me parece perfecto que sea uno de los elementos que se presente. Ahora, los chicos en la escuela católica tienen relaciones sexuales. Claro. Entonces, hay que mostrarles todas las opciones que tienen para eso. Ahora, pensar que la escuela incentiva esto es desconocer, y que nos alarmemos por la palabra pija en un libro de texto, cuando los chicos, hoy veía un estudio, ¿no? Sí. El 70% de los chicos consume pornografía. Claro, lo tienen en el bolsillo. Celular. De libre acceso, digo. Yo cuando era adolescente uno tenía que ir a buscar una revista, sí, ¿no? Sí. Todo el aula tenía una revista y veíamos entre todos una revista que era una revista, digo, sí, que nada se asemeja al acceso que tienen los chicos en su celular a pornografía que termina atentando con una sexualidad saludable. Entonces todo esto hay que abordarlo. Si nosotros pensamos, Lo que pasa es que hay una actitud. Chicos, todo lo contrario. Digo, lo que pasa, Nico, es que hay una actitud muy hipócrita respecto a este tema y a otros, ¿sí? Se plantean o se escandalizan algunas cuestiones como si realmente no ocurrieran, y lo peor que podemos hacer es no hablar de lo que pasa. Sí, por supuesto. Y más Mirá, que nada, yo trabajaba, era muy chico y trabajaba en la legislatura de la ciudad, sí, allá me por el acuerdo. 97, 98, 99, que se estaba aprobando la ley de salud de la ciudad, ¿no? Sí. En la ley de salud estaba todo el abordaje vinculado a lo que era la educación sexual y el abordaje de todos los métodos anticonceptivos. A mí me acuerdo, yo tuve fuertes debates
con ciertos sectores de la iglesia, porque lo que yo les planteaba es, no neguemos la realidad. Los chicos en las escuelas confesionales tienen relaciones sexuales. Digo, y si no abordamos el tema, en vez de ayudarlos, estamos perjudicando, porque muchos chicos piensan, por más que parezca una boludez, que en la primera relación sexual no quedan embarazados, que en la primera relación sexual no se transmiten enfermedades, digo, un montón de aspectos. Entonces, todo esto hay que abordarlo responsablemente. Tenemos que capacitar a nuestros docentes, tenemos que tener la posibilidad, además, de prevenir las instancias de violencia que muchas veces son intrafamiliares, ¿no? Los noviazgos violentos, todos estos aspectos que ha implicado una evolución. Ahora, ¿quién puede pensar que el sistema educativo promueve la homosexualidad, ¿no? El cambio de sexo, como algunos sectores quieren promover? Feynman puede pensarlo. Tenemos que tener, hay que hablarlo con Eduardo, digo, para poder comprender, ¿no? Para poder comprender con claridad que lo que tenemos que primero es celebrar la diversidad que tenemos, que tenga la escuela las distintas respuestas frente a esa diversidad. Que hoy nuestras familias no son las familias de el siglo XX, comienzo del siglo XX, donde, por ejemplo, aquellos chicos que, estamos hablando de la década del 80, en un país que el divorcio, no había divorcio hasta creo el 86-87, ¿no? Que aquellos padres que estaban, esos hijos de padres divorciados, eran estigmatizados en muchas escuelas. Hoy, afortunadamente, las familias ensambladas, la diversidad que tenemos, el matrimonio igualitario, nos permite celebrar la diversidad y respetar la decisión de cada uno. Y en el caso de la adolescencia, que es una etapa tan compleja de la vida, que la escuela sea un espacio para guiar. Ahora, ¿tiene que haber participación de la familia? Por supuesto que tiene que haber participación de la familia. Y cuanta más participación hay de la familia y un abordaje acorde a la realidad que habitan los chicos, los adolescentes de hoy, menos involucra a la escuela, porque si es abordado en la mesa familiar, ahora, seamos conscientes que la mayoría de las familias no se aborda. No, y estaba hablando de familias bien constituidas, ¿no? No estoy hablando de familias que están en situaciones, ¿no? de desamparo absoluto. Entonces, ahí tiene que el Estado garantizar esa complementariedad en el marco de la educación, y la ley en eso es sabia. Ahora, no nos podemos, cuando los chicos tienen un teléfono, que en el teléfono se genera, digo, la adicción al juego, un montón de aspectos que son negativos. Digo, un libro, primero celebremos que los chicos están leyendo, dos, celebremos que el Estado está comprando libros, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Y yo les quiero contar, yo restituí el Plan Nacional de Lecturas, compramos libros. Yo intenté ser muy cuidadoso en los libros que comprábamos y a veces restringiendo mucho esos libros para no tener estas discusiones que nos desperfilan de lo que tenemos que estar discutiendo, siendo yo un profundo defensor de la ley de educación sexual integral vigente, y siempre en mi gestión promoví que no se modifique la ley para no generar conflictos donde no los debía haber, pero sí que la cumplamos en las 24 jurisdicciones educativas, porque muchos se llenan la boca hablando, ¿no? de cuidar la familia, y en muchos de esos entornos son donde se transitan, no me gusta generalizar, pero en muchos de esos lugares son donde se transitan las peores realidades para nuestras infancias y para nuestras Hay una moral absolutamente hipócrita, digo, en esto de cuidar la familia y después no abordar esta temática, digamos, con la transparencia necesaria. De hecho, me parece a mí, Nicolás, que es importante, digo, mencionar que cuando los pibes leen este tipo de pasajes, digamos, que retrata una situación de abuso, lo que leía Feynman ayer, digamos, que se desabrochó el pantalón, dice el texto, sacó su pija y empujó su cabeza sobre mi cuerpo, una cosa así, digamos. O sea, lo que propone el libro es problematizar y ayudar a los pibes a detectar situaciones de abuso que en muchos casos están normalizados, digo, o sea, hay muchas pibas que son abusadas desde chicas y que tienen normalizado, digamos, que hagan de su cuerpo lo que un padrastro quiera, lo si que no existiera entonces en el aula vos detectás, digamos, a partir de eso detectás, che, pará, esto es un abuso, yo no me estaba dando cuenta. Lo que pasa es que son muy chicos hipócritas. y chicas, ¿eh? Sí, chicos y chicas. ¿Cómo se da, chicos y chicas, Sí. y cómo se aborda de otra manera en la educación inicial con canciones? Para que los chicos sepan que su cuerpo es suyo, que nadie puede tocarlos, ¿no? Entonces, esto que uno dice es una obviedad, obviamente que no lo es. Entonces, ahí se empiezan a disparar distintas situaciones vinculado a la prevención y al tratamiento. Y la escuela, que es una institución no tan golpeada muchas veces, que la política le da la espalda,
es en el lugar donde se ponen en movimiento estos aspectos. Totalmente. Y muchas veces sobrecargamos a nuestros docentes de todas estas responsabilidades. Digo, pero que se haya hecho una denuncia penal a un docente, ¿no? Por la lectura de este libro, me parece una aberración, me parece una hipocresía. Cuando los chicos están consumiendo pornografía y muchas veces los padres miran para otro lado, Claro. no abordan lo que es el juego y las apuestas online, que son un cáncer que hoy tiene nuestra sociedad. Y cuando ¿no? tenés un Como también presidente que en público dice que el Estado es un jardín de infantes con niños envaselinados y encadenados, y ahí nadie se escandaliza, digamos. Fue a una escuela y hizo el chiste del burro insistidor y demás, y ahí nadie se escandalizó. Parece que... Pero fue un escándalo. La verdad, aparte lo dijo en su escuela con chicos del primario. Exacto. Claro. Es un impresentable. Entonces, esta hipocresía que vivimos, en vez de decir cómo ayudamos realmente a que los chicos tengan un crecimiento saludable, Exacto. cómo los protegemos, cómo generamos esta marca consciente. Obviamente, hay adolescencias que son muy complejas. Digo, la transición de un niño a una niña que se percibe de un género distinto al que lo vio nacer, no es sencillo. Absolutamente. No es sencillo para el niño o la niña, Para la no familia. es sencillo para la familia, no es sencillo para la familia. Yo digo, tengo muchos casos que conozco, la verdad es una enorme complejidad para un padre transitar ese proceso, es muy difícil. Obviamente la escuela está para ayudar, a veces puede generar tensiones, un marco. Ahora, no podemos esconder la cabeza como un avestruz y pensar que la ESI incentiva una sexualidad asociada al libertinaje, nada más lejano que eso. Lo que pasa es que... Entonces, me parece que tenemos que ser responsables porque tenemos que cuidar a nuestros adolescentes y a nuestros niños y niñas. Además, lo peor que podríamos hacer es no hablar de las cosas que pasan, porque estamos hablando de la realidad, no estamos hablando de algo que está inventado. Es decir, la ludopatía en los pibes es feroz, la precocidad sexual es indudable, y me parece que lo peor que se puede hacer desde la educación es estar ausente. Si hoy no existiera la educación sexual integral, seguramente habría muchos que la estarían exigiendo, diciendo que el Estado no se hace cargo de un tema tan trascendente. ¿Sí? No, los mismos hipócritas, Alberto, cuando se trató la ley de interrupción voluntaria del embarazo, los sectores más reaccionarios y conservadores que se oponían decían que estaban a favor de la educación sexual integral. Obviamente, aclaro una obviedad. La interrupción de un embarazo no es una medida de prevención del embarazo, no es una medida anticonceptiva, porque existió la concepción, se interrumpe. Digo, todas las medidas de anticoncepción están previas, que lo permite la ESI para evitar la interrupción voluntaria del embarazo. Ahora, los sectores reaccionarios decían, no, interrupción voluntaria del embarazo no, que siempre es traumático para la mujer. Siempre es traumático y es una decisión dolorosa, no es sencilla adoptarla. Ahora, lo que tenemos que ser conscientes es que estos sectores reaccionarios, una vez que se aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, todo lo que decían sobre la ESI volvieron a su posición original, que es esta posición principista asociada a ciertos valores religiosos, que si los quieren tener, que los tengan. Digo, cada uno puede hacer lo que quiera. Ahora, el Estado no está asociado a ningún clero religioso. El Estado tiene que abordar estas problemáticas, que son problemáticas de salud pública, son problemáticas de prevención de transmisión de enfermedades sexuales y son problemáticas vinculadas a darle un pleno desarrollo y protección a las infancias, a las adolescencias de situaciones de abuso que en la mayoría de los casos se dan en las familias. En las familias, que la quieren esconder. Digo, la violencia machista en la mayoría de los casos se da en la familia. Se da con el marido, se da con el padre, ¿no? Se da con un hermano. Esa es la realidad de lo que habitamos. Entonces, no podemos ser tan hipócritas, ¿no? Y alarmarnos por la palabra pija. ¿Alguien piensa porque un chico lee ese libro va a tener relaciones sexuales? No seamos tontos. Probablemente al contrario, nos permite abordar una discusión dentro del aula. Pero claro. Digamos lo que consumen los chicos. Yo le invitaría a que cualquier padre agarre el teléfono de sus hijos y vea lo que está consumiendo en el teléfono celular. Que en nuestra época era mucho más difícil acceder a cosas positivas y negativas que hoy están al alcance de la mano. Por eso es tan importante darle los instrumentos para que ellos puedan administrar bien la información, ser conscientes de eso
Y para eso está la escuela. Siempre digo, Nicolás, que por ahí los padres están tranquilos porque dicen, no, el pibe está acá en la pieza, no pasa nada, estoy tranquilo, pero lo que no entienden los padres es que adentro de esa pieza, digamos, y adentro de esa pantalla hay todo un mundo que los pibes habitan y consumen pornografía, fake news, juegan yo promoví apuestas. Mamás en Línea, que es una ONG que trabaja con muchísimo compromiso, todas que la prevención del grooming, ¿no? Claro. que es fundamental, esto que vos decís. Pensamos que nuestros hijos están seguros y a veces están siendo acechados en su teléfono celular o en la computadora por pervertidos, por abusadores, claro. ¿no? Que no solo los dañan a distancia utilizando esas herramientas, ¿no? Ejerciendo una psicosis sobre los chicos, ¿no? Temor de que si no le mandan una foto lo van a lastimar a ellos o a la familia, y en muchos casos se da un paso más que ha ocurrido en nuestro país, donde ya la violencia, que es muy dañina, deja de ser virtual y pasa a lo físico, y en algunos casos hubo distintos asesinatos, instancias también de homicidios y de violencia sexual, ya no en línea, sino en términos de la vida real. Bueno, San Luis en línea se llama este programa, así que todo en línea. Nico, amigo, ¿sí? El año que viene te vas a transformar en legislador, diputado, no sé qué. No lo sé, no sabemos. Vamos a trabajar para... Yo lo único que quiero el año que viene, pero ¿cómo estamos intentando hacer este año... Estás hablando con el oráculo, papá. No, estamos trabajando para tratar de generar una conciencia de que el camino que estamos transitando... No puedes estar ausente, vos sos un capo, no puedes estar ausente de ninguna manera. Estas discusiones, Alberto, yo creo que son válidas, porque tenemos que discutir. Nosotros el campo popular no perdió porque ampliamos derechos. ¿No? Esa discusión yo no la creo. No perdimos por la ESI, no perdimos por el matrimonio igualitario, no perdimos por la ley de interrupción voluntaria del embarazo. No perdimos por ampliar derechos, perdimos porque no garantizamos mejorar los salarios, la calidad de vida, no dimos la batalla que había que dar. Entonces me parece que eso es lo que tenemos que discutir, porque el camino que estamos yendo es erróneo, y parte de esta discusión, la alarma, y yo lo voy a decir otra vez, por la palabra pija, que nos genera tanta preocupación. Claro. ¿No? La verdad, es como que estamos, en vez de ir al siglo XXI, estamos volviendo al siglo XIX. No tengo duda. Amigo, te quiero mucho. Abrazo. Yo también, Alberto. Un abrazo grande. Chao. Gracias. Nicolás Trota, ex ministro de Educación de la Nación.